Un gran saludo, Flavio, maestro Flavio, y a todas y todos los compañeros y las compañeras que nos escuchan a nivel de nuestra América o donde sea. Es muy agradecido por poder participar en estas grabaciones de eventos, de poder compartir una visión educativa y más que todo ver también a nivel de educación superior en todos sus niveles cuáles pueden ser los elementos que nos sirvan también en este contexto de pandemia. Voy a compartir una presentación. Por ahí va, creo yo. Sí, ya está. La educación híbrida a nivel universitario y posgrado. Lo que les quiero compartir se trata directamente de nuestras experiencias desde el contexto de ABA-CONRED y la FUPEC, la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, donde la cooperación genuina para nosotros es una visión vital esencial de innovadora, profunda, justamente para enfrentar este contexto de la pandemia y muy especialmente también a nivel de educación universitaria, educación superior. Si alguien de ustedes que me escuchan quieren saber un poquito más sobre lo que voy a exponer, ahí está el sitio web y bueno, también mi correo electrónico que sería Herman con H, @ y después también igual abaconred.com. Y realmente si queremos compartir algo en este momento, creo que es muy importante que partamos del contexto que vivimos a nivel mundial. El contexto que vivimos, que es el contexto de una pandemia del COVID-19. Pero para eso, desde esta situación problemática, yo quiero compartir con ustedes un sueño. Un sueño que nosotros desde ABA-CONRED lo calificamos como un éxito sensible. Algo que se siente que es posible y que se puede concretar, convirtiéndolo en un inédito viable, tal retomando en este caso este concepto del gran pedagogo brasileño Paulo Freire. ¿Y cuál es ese sueño? Ese sueño es una educación alternativa popular como educación pública, caracterizada por actitudes basadas en cooperación genuina. También en el contexto de la educación universitaria, en todos sus niveles, digo grado y posgrado, las especialidades, maestría, doctorados. La propuesta, la visión pedagógico, metodológica, político, ideológica y ética que comparto con ustedes en este momento apunta a la educación pública. Pero ahí decía en el anterior una educación alternativa popular. Entonces, también quiero de inicio compartir con ustedes esta, yo diría no es definición, esta descripción del concepto de educación alternativa popular desde nuestro sentir como ABA-CONRED y como fundación. La educación alternativa popular para nosotros es aquella que con insumos originales y creativos, o sea, no estamos hablando de copiar, sino insumos originales y creativos, apunta a una formación integral e integradora del ser humano, el enfoque hacia el desarrollo humano, provocando desde su propio ser como producto histórico sociocultural, o sea, de ahí es donde salimos, donde partimos, desde el propio ser de cada persona y provocando cambio de actitud, porque así nosotros definimos lo que es el aprendizaje. El aprendizaje no es una cuestión de acumulación de conocimiento o de construcción de conocimiento, de saberes. No, esos conocimientos, esos saberes, o un cambio de conducta nada más. No, todo esto tiene que convertirse en un cambio de actitud, o sea, un cambio a nivel de persona. Y esto basado en una cooperación genuina y orientados a un emprendimiento cooperativo de calidad creciente. O sea, cada vez tener a mayor posibilidad de tomar iniciativas para ir enfrentando justamente la problemática que vivimos.
o para ir concretando los sueños que nos ocurren, que nos surgen. Todo esto, lo anterior, esto implica necesariamente la apropiación crítica de la herencia histórica sociocultural. Ahí decíamos, ¿verdad? El propio ser como producto también histórico sociocultural. Entonces, para poder ser actoras y actores conscientes en la convivencia ciudadana, la convivencia sociopolítica y económica del momento, es importante la apropiación crítica de esa herencia. Pero no es suficiente. Porque además de ser actoras y actores conscientes, también es importante que aportemos creativamente. Por eso dice, como el aporte creativo y constructivo, como no solo actores, sino también como autoras y autores de la cultura de la sociedad en que vivimos. Con esta visión de futuro, la sociedad en la que nos desenvolvemos, pero donde junto con las y los demás, junto con el universo, en todas sus dimensiones, también tenemos y ejercemos una responsabilidad hacia el futuro. Esta es la breve descripción de educación alternativa popular. Y entonces me puedo preguntar, o me pregunto, entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los retos? Y aquí yo quiero hacer un comentario respecto a 10 desafíos que nosotros y nosotras visualizamos. En primer lugar, desde el contexto de la pandemia, y para todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, universidad, educación superior, tenemos que dejar claro que no existe una distribución de responsabilidades y donde a veces se dice que en la casa se educa y en la escuela se enseña. La educación es algo de toda la vida, en cualquier lugar que estemos. Y con esta pandemia también está claro que también el aprendizaje directo es una responsabilidad del hogar. La educación es una responsabilidad compartida en todo contexto, en todos los niveles. Desde antes de que aprendemos a leer y a escribir hasta el día que nos morimos. Entonces, este es algo muy importante. No podemos limitar la educación ni el aprendizaje a contextos escolares. Va mucho más allá. Un segundo desafío, y aún más en tiempo de pandemia, se trata de descubrir, rescatar y valorar lo nuestro, proyectarlo y divulgarlo. En este sentido, queremos relacionar este desafío con lo que en otros contextos se llama, y más aún pensando en el 12 de octubre de este año, o de todos los años, la descolonización o decolonización del aprendizaje, del vivir. Tenemos que valorar lo nuestro, proyectarlo y divulgarlo, porque justamente esto implica convertirnos en autoras y autores de nuestros propios escenarios socioeducativos. No contentarnos a ser solamente protagonistas o actores de escenario construido o diseñado por otros. También implica esta lucha por una independencia definitiva de nuestros países, de nuestras sociedades. Esto tiene que ver con lo que anteriormente mencionábamos, de la cooperación genuina también a nivel internacional, donde no se trata de que otros vengan a decir qué tenemos que hacer, sino más bien que vayamos construyendo de manera consciente nuestros propios aportes, nuestras sociedades, desde ese enfoque histórico, sociocultural, tal como también percibimos nuestro futuro. Sí, se trata de un cambio de visión educativa y de gestión comunitaria, pensando en esta participación ciudadana, que por un lado está lo de siempre y al otro lado está lo nuevo. ¿Qué cambios de visión? Este cambio de visión, por ejemplo,
¿Qué implica? En las lecturas, la literatura tradicional de psicología, pedagogía, trabajo social, tanto se habla de la intervención social, la intervención pedagógica, la intervención psicológica. Sin embargo, este cambio de visión también podría llevarnos a dejar de hablar de intervenir. Yo me pregunto, ¿a quién de ustedes le gusta que intervengan en su vida? Siempre y cuando no sea una situación de emergencia, como la intervención quirúrgica. Cuando es necesario, cuando es emergente, hay que hacer. Pero en la mayor frecuencia de los casos, la intervención no es necesaria. Sino más bien hablemos del acompañamiento profesional. Y este significa un cambio de visión, significa resignificar el enfoque en el trabajo comunitario, el trabajo socioeducativo y psicológico. Acompañémonos profesionalmente, pero con respeto y disfrute de la diversidad y sin pretender la intervención. También significa que cuestionemos conceptos que hemos trabajado o que son parte común de nuestro lenguaje profesional. ¿Cuántas veces no decimos, hay que educar a la juventud para que cuide el medio ambiente? Pero es un lenguaje exclusivo, excluyente, porque yo me pongo fuera. Hay que educar a la juventud, hay que educar a las niñas, hay que educar a los hombres, hay que educar a las mujeres, pero siempre me pongo fuera, porque educar a las y los demás. Entonces, en vez de educar a, mejor hablemos como una expresión de ese cambio de visión, de educarnos, una visión radicalmente incluyente. No solo las y los demás son quienes que tienen que aprender, también yo necesito seguir aprendiendo toda la vida. Otro elemento que tenemos que, por ahí algunas veces se escucha que la competencia permite mayor calidad. Desde la visión vital esencial de la cooperación genuina, nosotros planteamos lo contrario. El competir excluye. Solo miremos las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Quiénes participan en las Olimpiadas de Matemáticas? Quienes ya saben matemáticas, quienes mejor saben matemáticas. Y no participan quienes más necesidad tienen para aprender matemáticas. Sin embargo, si nosotros organizáramos jornadas matemáticas basado en una cooperación entre quienes más saben, quienes menos saben o poco saben, para que aprendamos todas y todos, entonces sería un evento incluyente. La cooperación incluye, mientras que el competir excluye. Y otra mala palabra desde nuestra visión en cuanto a la pedagogía, la didáctica actual en estos tiempos, incluyendo la universidad, es la palabra enseñar. También se trata siempre de enseñar a las y los demás, donde yo me pongo como el que enseña, el sabio, y otros que no saben todavía. Y de hecho, por eso, una relación vertical. Quien sabe hacia quienes no saben. Cambiemos esta visión radicalmente y apuntemos a un aprender juntas y juntos, partiendo de todos los saberes que ya traen mis estudiantes. Esto implica resignificar la docencia. Y aquí dice igual, ¿verdad? También en la universidad. Un cuarto desafío. Desprendernos de una actitud competitiva, construyendo una actitud cooperativa. Ya expliqué anteriormente de que el competir es excluyente, la cooperación es incluyente. Y decimos desprendernos de una actitud competitiva porque creo que para todas y todos nosotros, muchas veces desde el hogar, desde la escuela,
lo que más hemos aprendido es que hay que competir, hay que ser el mejor, hay que ser la mejor, hay que ser el primero, tenés que tener la mejor nota. La desgracia de las notas por su efecto competitivo. Desprendernos de esa actitud competitiva. Y no querer avanzar solo yo, como él o la mejor, sino avancemos todas y todos, cooperando genuinamente a nivel de colectivo. Y un comentario entre paréntesis es porque muchas veces ahora en la literatura de pedagogía, ¿sí?, se habla del desaprender. Nosotros lo cuestionamos. ¿Será posible desaprender? Más bien, lo aprendido, aprendido está. Si en algún momento ya no me conforma lo que aprendí, es imposible regresar a un estado como que no lo aprendí. Pero sí es posible que nos desprendamos de lo que aprendimos conscientemente. Y eso es lo interesante. Cuando decimos desprendernos de lo aprendido, que apuntamos directamente a una decisión consciente. Y aunque yo aprendí a competir, como actitud puede ir construyendo lo cooperativo y desprendernos de esa actitud competitiva que en realidad ya no me convence, que ya no me gusta, que la miro muy excluyente y quiero optar por el desarrollo de una nueva actitud, la construcción de una actitud cooperativa. Bueno, cuando hablamos de cooperación genuina, realmente como visión vital esencial para el desarrollo sociocultural humano, estamos hablando de tres elementos que hay que conjugar. Se trata de una opción ideológica, claro que sí. Se trata de una posición política también, en un contexto determinado. Y al mismo tiempo de una acción pedagógica que va más allá de lo que es el aprendizaje cooperativo. Se trata de construir ambientes cooperativos. Quiero compartir con ustedes cómo nosotros y nosotras desde ABACONRED, desde la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, cómo nosotros concebimos esta visión vital esencial de la cooperación genuina como camino y como horizonte. Camino en el sentido algo que nos orienta en el quehacer educativo y como horizonte también porque es algo a que apuntamos. Apuntamos a una sociedad donde podamos transformarnos para transformar. Y en este horizonte esté presente una calidad de vida creciente para todas y todos, de manera incluyente. Ser siendo. Aquí pusimos calidad de vida, nos referimos al buen vivir, al bien ser siendo. Este es el horizonte. A nivel de camino, es importante tomar en cuenta que para lograr eso, tenemos que construir diferentes ambientes. Y las características de ese ambiente pedagógico, de ese ambiente psicológico, de ese ambiente educativo, de ese ambiente cultural a construir, implica un enfoque incluyente, la inclusión. Y para lograr la inclusión, necesitamos construir confianza. Y podemos preguntarnos, también en la educación superior, ¿en qué medida como docente, como instituciones también, logramos de verdad construir esa confianza tan indispensable para sentirnos incluidos e incluidos, para que de verdad haya ese ambiente incluyente, donde no hay confianza, no hay inclusión? Además, eso es una condición indispensable para poder ejercer la crítica y la autocrítica constructiva
que también son muy, muy importantes de cara a nuestro desarrollo a nivel personal, a nivel de sociedad, a nivel de ambiente en general. Para eso identificamos diferentes pilares o acciones. En este caso hemos llegado a identificar 11. Y el primero aquí es sumamente importante para esta educación alternativa popular que pretendemos. El arte de escucharnos. El arte de escucharnos, porque dedicamos mucho tiempo en aprender a hablar cuando somos chiquitos. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos de verdad al aprender a escuchar? Para construir esa confianza, y por eso esta acción, este pilar, está justo debajo de construir confianza. Porque para construir confianza es importante que nos sepamos escuchadas y escuchados. Y esto se relaciona directamente con la habilidad de interpretarnos. Y cuando decimos este nos, que se va a ir repitiendo en cada uno de esos elementos, no refiero solamente a mí en plural, me refiero a mí, a las y los demás, y desde nuestra interacción también. No solamente se trata de escuchar a los y las demás, también de escucharme a mí, a nivel interno, y la interacción entre ambos. O sea, también el nos aquí refleja ese enfoque incluyente. La habilidad de interpretarnos, y para eso tenemos que ejercer la maestría en preguntarnos, saber preguntarnos, saber hacer preguntas. Y como docente, no solo hacer aquellas preguntas de las cuales ya sabemos las respuestas. Lo interesante son aquellas preguntas que yo puedo hacer, pero que yo no sé de antemano qué me van a responder. Porque yo también quiero aprender de la respuesta que plantean. Y por eso tengo que aprender a escuchar para poder interpretar. La intención de esa escucha, de esa interpretación y de las preguntas debe ser el comprendernos. Entonces no se trata de escuchar para responder. No se trata de escuchar para juzgar, sino se trata de escuchar para comprendernos. Fundamental. Solamente comprendiéndonos también vamos a poder construir la oportunidad de descubrirnos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Nuestra identidad histórica, sociocultural y con una visión de futuro. Solo descubriéndonos vamos a poder construir la conciencia de disfrutarnos diversas como personas. Porque la diversidad no solo es cuestión que la respetemos. Tenemos que ir más allá que el respeto por la diversidad. Y es el disfrute de la diversidad. Poder disfrutar de que la otra persona es diferente y aunque yo no quiero ser como él o como ella, pero disfruto su identidad propia. A partir de ahí es que podemos construir, podemos desarrollar esa voluntad de compartirnos la ternura. La ternura se da en aquellos contextos donde sabemos que nos respetamos y nos disfrutamos diversas como personas. Y a partir del compartirnos es que también vamos a poder decidir de comprometernos. La educación es un compromiso a nivel de la interacción educativa, a nivel de las relaciones sociales que en esencia todas son educativas, implican compromisos. El compromiso
en cuanto a la acción de acompañarnos. Nadie puede solito. Nadie se lo puede arreglar solo. Nos necesitamos acompañar, pero justo en ese ambiente de confianza e incluyente. La visión de integrarnos, como decía, solo no puedo, solo no logro ni aprender ni crecer. Para eso necesitamos a las y los demás, necesitamos esta visión, esta conciencia de la necesidad de integrarnos, porque solo así vamos a poder lograr también el disfrute de celebrarnos como comunidad, como sociedad, desde nuestra identidad histórica sociocultural. Estos son los pilares. Además de los pilares, o esos pilares se deben trabajar desde diferentes procesos que también hemos llamado ejes. ¿Cuáles son? La participación. Y aquí también participar está juntito con el arte de escucharnos. Y este simbólicamente es muy importante. Porque muchas veces pensamos que el primer nivel de participación es hablar o hacer cosas. Consideramos que el primer nivel de una participación consciente es ejercer el arte de escucharnos. Por ahí vamos. El arte de escucharnos. Participar es más que asistir. Y de repente, en esas situaciones, bueno, al inicio hablamos, ¿verdad?, de una educación híbrida. Pero en estos contextos donde tenemos mucho Zoom, donde tenemos muchas reuniones, videoconferencias, donde tenemos reuniones virtuales, que creo que la reunión no es virtual, la reunión es, perdón, la reunión muchas veces es presencial, pero no presencial físicamente, porque presencial en el sentido, ahí estamos juntos, aunque en espacios diferentes. Lo virtual está en el espacio, desde un espacio virtual. Por eso no nos gusta hablar de educación virtual. La educación es educación, aprendizaje virtual, no, el aprendizaje real. Los espacios de donde actuamos puede ser virtual. Pero entonces el comentario que quiero plantear a ustedes, invitando a una reflexión muy crítica en todos los espacios virtuales, donde de repente tenemos una conferencia, 200 personas conectadas. Pero ¿cuántas de estas personas efectivamente participan o solo están conectadas? ¿Cuáles son los indicadores que deberíamos trabajar y construir para poder valorar críticamente niveles de participación? No es sencillo, ¿verdad? Es un poco complicado, pero muy importante seguir reflexionando sobre eso. Porque más cuando estamos en esas reuniones, desde un espacio virtual, y apagamos la cámara. Y entonces, ¿estamos o no estamos participando? Bueno, les dejo eso como una reflexión crítica, autocrítica, para cada uno de los contextos virtuales. Una verdadera participación es la que me va a permitir construir experiencias. Nosotros lo llamamos experienciar, que es vivir una experiencia y aprender de ella. Porque participamos conscientemente de ella. Si queremos aprender aún más y profundizar y ampliar en ese aprendizaje y compartirlo, es necesario que sistematicemos esa experiencia, que es la sistematización, un proceso muy colectivo, un proceso de cooperación genuina en la reconstrucción y la significación de esas experiencias. Además, es una oportunidad enorme para construir nuestras conciencias. Y aquí tenemos otra de esas palabras. Muchas veces se dice concientizar, pero concientizar
se trata de concienciar lo que para nosotros significa construir tu propia conciencia. Igual como educar a, el concepto de educar a las y los demás es una visión excluyente, donde yo me excluyo. También decir hay que concientizar a es una visión excluyente. Yo me excluyo y no debo. ¿Por qué? Porque no es que yo soy el más consciente del mundo, que solo me toca concientizar a otras y otros. Se trata de construir, seguir construyendo también mi propia conciencia. Y al estar consciente de las experiencias, de lo vivido, de dónde estamos, el disfrutarnos diversas como personas, ¿verdad? Saber quiénes somos. Entonces, a partir de ahí, nos podemos comunicar transparentemente. Comunicarnos en función de encontrarnos y encontrarnos para integrarnos. Y en la medida que nos integramos, igual la participación también va a ser más productiva, más activa, más emprendedora, con más iniciativas, etc. Estos son los elementos más importantes que nosotros hasta la fecha hemos integrado. Este es un esquema que se ha ido construyendo a través de talleres. No es una construcción meramente teórica. Esta es una construcción que viene del trabajo directo con personas, con educadoras, educadores, maestras, maestros, docentes, técnicos, técnicas de cooperativas también, por ejemplo, en función de, donde hemos ido identificando los diferentes elementos y lo hemos reflejado hasta el momento en este esquema. Ahora también podemos preguntarnos ¿y cuáles son los valores en los cuales se basa esta significación de la cooperación genuina? Y el valor central alrededor del cual gira todo es la inclusión motivadora. Decimos motivadora porque no solamente es cuestión de decir venga para acá para que estés incluida o incluido. No, se trata de una inclusión motivadora, alguien que quiere también ser parte de esto. Y eso, bueno, la misma cooperación genuina, en la medida que cumplamos con lo que planteé anteriormente, vamos a promover esa inclusión. Implica necesariamente solidaridad. Una actitud solidaria. No necesariamente, no estamos hablando de la caridad, estamos hablando de solidaridad. La equidad a nivel de género y generacional. Un valor muy importante a trabajar permanentemente. Que no pensemos que ya estemos, que ya lo hemos logrado. Cada vez hay que ver lo que, como en alguna literatura se llama, por ejemplo, de los micromachismos. Tenemos que trabajar. Una responsabilidad compartida y poder compartido. Por lo general creo que queremos cumplir mucho con la responsabilidad compartida, pero no es compartir responsabilidades lo que hacemos cuando distribuimos responsabilidades. Distribuir responsabilidad es diferente a responsabilidad compartida. Podemos distribuir la responsabilidad, pero la responsabilidad global es compartida. O sea, no solamente yo tengo que cumplir con lo mío, vos con lo tuyo, lo juntamos y ya está. No, juntas y juntos somos responsables del conjunto, de lo global. Pero además de eso, también es importante compartir poder. Y eso no es tan sencillo. Poder compartido quiere decir una relación horizontal entre quienes estamos trabajando juntas y juntos, donde no hay imposiciones, sino donde hay diálogo. Diálogo en encuentro para que vayamos decidiendo como colectivo lo que sigue. Y esto significa, por supuesto, transparencia. Y trabajar lo que es la auto y la coevaluación. Eso tiene que ver también con confianza. Pero
Es grave que a nivel de educación, a nivel de formación profesional, también en las universidades, que no trabajemos más la auto y la coevaluación. Siempre es el docente, la docente, quien tiene que decidir por dónde vamos. En su trabajo, de que sepa autoevaluarse y que sepa escuchar a las y los demás en cuanto a cómo evalúan su propio trabajo. Es algo que va junto con la autoevaluación, la autocrítica y la crítica constructiva. Deberíamos trabajar mucho más esto en los diferentes niveles de educación. La conciencia crítica histórica siempre es importante saber de dónde venimos para poder definir también dónde estamos y hacia dónde vamos. Igual, hablando de la cooperación genuina, hablamos de esto, el respeto y disfrute de la diversidad. Esto implica una interdependencia positiva. Construir una identidad ecopersocial, donde está lo personal, está la interacción social como un factor muy influyente, incidiendo en mi identidad. Pero también el factor contextual, lo ecológico, el lugar donde estamos. Y esos tres insumos, que no los podemos separar uno de otro, implican esa identidad ecopersocial que caracteriza a cada quien de nosotras y nosotros. Otro valor que no podemos olvidar, la interculturalidad. Más en este mundo, donde ahora la comunicación y la interacción a través de contextos virtuales se hace tan fácil, la interculturalidad debe ser un valor que trabajemos permanentemente desde ese enfoque de la cooperación, esta visión de la cooperación genuina. Y esto significa aprender a vivir de manera consciente, saber qué hacemos y por qué lo hacemos. Y no olvidar, por supuesto, en este contexto de la pandemia, muy especialmente, trabajar el valor de la protección y la seguridad de las personas entre quienes trabajamos. La cooperación genuina, una visión vital esencial. También tiene todo un referente más teórico, diría yo, que lo quiero mencionar brevemente, que no voy a profundizar demasiado en eso por cuestiones de tiempo, pero igual si ustedes quieren, si alguien de ustedes quiere profundizar en eso, lo invito, la invito de que busquen la biblioteca virtual en el sitio web www.abaconred.com para que vayan investigando todo lo que dice alrededor de eso. Cooperación genuina como visión vital esencial apunta a la transformación. En el esquema, ahí estaba. El buen vivir, el bien ser ecopersocial. Una pedagogía de ser siendo. Una pedagogía de ser ecopersocial. O sea, una pedagogía que apunte al desarrollo en su sentido más integral posible. Pero igual también significa o apunta a una pedagogía de la significación. Tenemos que estar conscientes que nuestra vida permanentemente es o implica significar a todo lo que nos ocurre, a todo lo que escuchamos, a todo lo que vemos, a todo lo que olemos, en todos los sentidos. Le damos un significado. Entonces, trabajar desde la pedagogía, esta significación, compartir los significados diversos con el objetivo de comprender esos significados diversos. Es fundamental para esta convivencia de calidad. Y todo esto en la construcción colectiva de escenarios educativos singulares, innovadores. Creo que todos los procesos de aprendizaje conscientemente los debemos convertir
en procesos de significación. Bueno, para eso nosotros hablamos de 3 tipos de referentes. Un referente ético, ecosocial, humanista, que más bien es la postura filosófico, político, ideológica de la cooperación genuina. Un referente pedagógico, que lo visualizamos a través de 2 elementos clave. La educación alternativa popular, de la que ya les hablé desde el inicio, y este paradigma integrador del aprender y su facilitación. Aquí nos referimos básicamente a lo que es la estrategia pedagógica para el aprendizaje. Y esta estrategia se puede concretar todavía aún más en un referente metodológico. Este referente metodológico implica los procesos de construcción conjunta de oportunidades de aprendizajes. Fíjese bien que dice construcción de oportunidades, no dice construcción de aprendizaje. La construcción conjunta de oportunidades de aprendizaje como responsabilidad compartida, integrante de una actitud cooperativa emprendedora de calidad creciente. Esta es la práctica contextualizada, la práctica educativa contextualizada. Bueno, seguimos con los desafíos. Un quinto desafío es el uso adecuado de la tecnología como medio de aprendizaje. Más ahorita cuando ya hablamos de esos aprendizajes híbridos o educación híbrida, bueno, es muy importante. Pero para eso tenemos que partir también de que aprendemos todas y todos, no solo estudiantes, no solo quienes aprenden a leer y escribir. O sea, aprenden a usar tanto en lectura y escritura la tecnología. Pero también es importante ese otro elemento, el uso adecuado de la tecnología en educación. También implica educación en uso adecuado de la tecnología. Y creo que esto muchas veces hace falta. Sino simplemente nos orientan el uso de la tecnología, sin embargo, no nos educan en eso. El Internet ahí está, pero de verdad sabemos o aprendemos a usar conscientemente y constructivamente el Internet. La tecnología es un medio, no es un fin. Es muy importante esta parte. 6. Un sexto desafío. Tenemos que comprender la lógica de datos, información, conocimiento, aprendizaje, transformación. ¿En qué sentido? Nos parece desde nuestra visión de la cooperación genuina que el concepto de información lo utilizamos muy mal, porque la información se construye. La información que yo saco de una determinada fuente, de una construcción propia que pasa por la significación de datos. Entonces, lo que yo encuentro en un libro, lo que yo encuentro en Internet, lo que encuentro en una biblioteca, en una revista, son datos. Significando esos datos, interpretando esos datos, significando esos datos, construye la información que a mí me sirve. Esta información la puedo convertir en un conocimiento, en un saber, en un aprendizaje, siempre y cuando implica un cambio de actitud. Y solo a partir de ahí, a partir de transformarnos, vamos a poder también transformar hacia afuera. Muy resumidamente, esto quiere decir saber leer y saber escribir. Cuando vamos a leer un libro, tenemos que estar conscientes que ese libro, lo que para mí hay ahí son datos. Y saber leer quiere decir interpretar, significar y construir información. Y cuando ya llegamos al último nivel de la transformación, o sea, de la comunicación, tiene que ver con saber escribir en su sentido más amplio, que quiere decir saber expresarnos. Desafíos también en el sentido de significar y resignificar. Resignificar metodologías de aprendizaje como aprender investigando, aprendizaje basado en proyectos, aprender soñando, un aprendizaje basado en nuestro sueño, cómo concretar nuestro sueño. Significa construir conciencia alrededor de la objetividad subjetiva. La objetividad sin subjetividad no existe.
lo más real que podemos vivir, también tiene que integrar la subjetividad, que está justamente en el significado que yo le doy a las cosas que voy viviendo, a las situaciones, a la experiencia que voy viviendo. Resignificar lo que quiere decir educación incluyente. No se trata solo de incluir a las personas con discapacidad. Se trata de la inclusión de todas. La educación como un derecho humano, como decimos aquí en Nicaragua. Un derecho humano que debe cumplirse en el contexto que sea. Quiere decir significar, por ejemplo, el valor pedagógico de multigrado. Que multigrado no solo sea una alternativa en el campo cuando hay muy pocos o muy pocas niñas y niños, sino más bien el multigrado como una opción pedagógica conscientemente implementada. Quiere decir la vida consciente, la creatividad, resignificar todo esto. Otro desafío, aprender a respetar y disfrutar la diversidad, algo que ya mencioné anteriormente, pero lo miro como un desafío porque de verdad es un trabajo muy, muy fuerte. Implica un diálogo en encuentro, encontrarnos. También Paulo Freire hablaba de esta pedagogía del encuentro y del diálogo. En vez de ejercer el poder absoluto, que es un poder sobre de la palabra, y el puesto, poder para, poder entre. Juntos podemos más y mejor. El penúltimo desafío que quiero compartir con ustedes se trata de la crítica y la autocrítica constructiva y apuntar a la mejora permanente, una mejora continua. Hablamos de la pedagogía de ser porque somos, siendo. No es que aprender a ser, como también nos querían en algún momento indicar. Nosotros somos a partir del momento que nacemos. Pero tenemos que aprender a ser siendo, o sea, crecer. Pero no es que todavía no somos. Sí, ya somos, pero tenemos que crecer. Y para eso la crítica y la autocrítica constructiva es muy importante. El último desafío, la construcción conjunta de escenarios socioeducativos fundamental en una pedagogía de ser siendo y esta pedagogía de la significación que además implica la cooperación genuina como visión vital esencial. Compitiendo, nunca vamos a garantizar calidad de vida para todas y todos. Pero cuando logremos cooperar genuinamente, ahí es donde vamos a poder construir esa calidad de vida creciente para todas y todos. Esta es la esencia del mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Cuando hablamos de esta pedagogía de ser ecopersocial, se trata de esto, ser una pedagogía concienciadora de poder compartido, caminos hacia un bien ser siendo. Y para finalizar, les quiero plantear preguntas para ustedes, para que lo compartan, las preguntas, las inquietudes, y a lo mejor en su contexto, en su territorio, logran desarrollar una sesión de trabajo después de ver este video, estos planteamientos, para que ustedes también lo vayan respondiendo para su contexto. Desde su propio contexto académico, ¿cómo se visualizan estos desafíos socioeducativos en y para este mundo temporal? Desde su propio contexto académico, ¿cómo se visualizan estos 10 desafíos socioeducativos? Segunda pregunta. Considerando la responsabilidad compartida entre instituciones, ¿cuáles son los desafíos más importantes para una educación de calidad en su propio territorio? La responsabilidad compartida entre instituciones. Y una tercera pregunta.
una actitud crítica, constructiva desde y ante nuestros contextos. Está bien, pero la pregunta es, ¿cómo nos implica? ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararnos? ¿Se acuerdan de la lámina donde yo les decía? Esto de la cooperación genuina implica una opción ideológica, una posición política y una acción pedagógica. Estos tres elementos conjugando en su territorio, ¿qué significaría? En su contexto, ¿qué significaría? Les agradezco mucho su atención a la presente y siempre ustedes me pueden escribir con mucho gusto y bueno, podríamos seguir en comunicación. Mi correo herman@abaconred.com. Muchísimas gracias por su atención.